Muchas gracias por lo primero de todo por la invitación a la DIR a participar por primera vez en este foro latinoamericano. Para mí es un orgullo y te recojo el guante. Espero que sea la primera de otras muchas ocasiones, ¿no? En donde podamos venir a compartir nuestras experiencias con vosotros, ¿no? Gracias también a los asistentes y espero que esta presentación, esta breve presentación, que les voy a compartir ahora, pues sea de su satisfacción. Lo primero que quiero presentarles es un poco cuál es el estado del arte o la situación del sector de la tubería sin zanja en España, que por analogía pues podría compararse con, por ejemplo, con Colombia, ¿no? En España, el sector en cifras, ¿no? En España, la Asociación Ibérica de Tuberías sin Zanjas nace en el año 95 y está asociada a la Red Mundial, a la Asociación Mundial de Tuberías sin Zanja. Reunimos aproximadamente el 70% del sector, ¿no? Con 57 asociados, y dentro de estos asociados pues nos vamos a encontrar todos los diferentes stakeholders o actores que participan en el mercado, ¿no? Tenemos aplicadores, tenemos fabricantes tanto de tuberías y de materiales como de maquinaria y equipos. Tenemos operadores y privados y centros tecnológicos y universidades. Por lo que consideramos que cerramos, somos una asociación completamente transversal y vertical, ¿no? Los sectores en los que trabajamos son mayoritariamente el agua, aunque también tenemos asociados que trabajan en el sector de las telecomunicaciones y la energía. Los objetivos de nuestra asociación son la de promover el conocimiento de estas tecnologías, su uso, la investigación y la mejora continua y el desarrollo de esta actividad. Los ejes principales que empleamos para la consecución de estos objetivos son la difusión y la comunicación, la normalización y estandarización y la formación de los empleados y de la sociedad en general, ¿no? Para ello nos hemos constituido en 3 comisiones de trabajo permanentes, una de comunicación, una de normalización y otra de formación. Desde el punto de vista económico, y esto tomando datos obtenidos por encuestas de nuestros asociados que vienen a reflejar una foto aproximada de lo que es el sector en España, en 2019 estaríamos hablando de un volumen de negocio directo de unos 225 millones de euros, es decir, unos 250 millones de dólares, y emplea de manera directa 850 personas. Trabajamos en nueva implantación en torno a un 53% de las operaciones, de las obras, repartiéndonos a tercios iguales o a partes iguales en el sector del agua, la energía y la telecomunicación. Un 47%, el restante, consistiría en rehabilitación de tuberías o de conducciones existentes y en este caso el 80% de las actuaciones hablaríamos de agua y saneamiento. En 2020 se produce un incremento sustancial de esta actividad, rozando ya los 300 millones de dólares y sobrepasando claramente los 300 millones de dólares, ¿no? Y empleando a más de 1.100 personas. El porcentaje de actividad se divide a partes iguales entre nueva implantación y rehabilitación. Ahora pasaríamos a las diferentes tecnologías sin zanja pues que pueden aplicar en la actividad sin zanja y que nuestras empresas están ofertando, ¿no? Tanto en España como incluso a nivel internacional. Nosotros las catalogamos en 3 grupos, básicamente. La instalación o las tecnologías destinadas a la nueva instalación de conducciones, en la cual hay 4 tecnologías que destacan, la de microtúnel, la perforación horizontal dirigida, la perforación helicoidal y la inclineumática de tuberías.
Un segundo grupo, que es la rehabilitación de conducciones existentes, en la cual existen 3 grupos fundamentales de tecnologías: la reparación puntual o sellado de roturas, averías o desperfectos, la renovación interior general de una conducción y la sustitución de tuberías de manera general por dentro de la tubería existente. Y el tercer grupo de actividades o tecnologías son los trabajos auxiliares. Dentro de los trabajos auxiliares son muy habituales y muy intensivos los trabajos de localización de servicios enterrados, la localización de servicios de fugas o de roturas en las redes o desperfectos mediante actividad no intrusiva, ¿no? La inspección de conducciones mediante cámara de televisión y la excavación de succión y bueno, los trabajos de fresado y de limpieza interior de conducciones, fundamentalmente en redes de abastecimiento y servicio. En esta organigrama, vamos a decirle, que yo les dejaré para que luego lo estudien mejor, se ven agrupados las diferentes tecnologías en base a esta organización anterior, ¿no? Nueva instalación, rehabilitación y medios auxiliares. Dentro de la nueva instalación de conducciones, como le he dicho anteriormente, pues bueno, el microtúnel es una actividad muy habitual, muy extendida, y que consiste en la utilización de una cabeza perforadora teledirigida que nos permite ir excavando y arrastrando empujando mediante unos gatos neumáticos un tren de tuberías, ¿vale? Como digo, es una tecnología altamente extendida a nivel mundial y muy utilizada para la instalación de nuevas conducciones, ¿no? Y para salvar obstáculos como pueden ser ríos, como pueden ser carreteras, autopistas, canales, y que requieren diámetros importantes de instalación, ¿no? Luego, la perforación horizontal dirigida consistiría aplicada a tuberías y a servicios de unos menores diámetros, bastante inferiores, muy utilizada en el sector de las comunicaciones y energía, y que consiste en una pequeña cabeza perforadora dirigida por un umbilical que nos permite, mediante la inserción y el arrastre de una tubería más o menos flexible, nos permite salvar de una manera ágil obstáculos como el que tenemos en la imagen, ¿no? En donde tenemos, pues esto podría representar un canal o un río, ¿vale? Como digo, es una tecnología muy utilizada, muy ágil y muy rápida en el sector de las telecomunicaciones y de la energía. Otra tecnología muy utilizada, ¿no?, en la instalación de nuevas conducciones es la perforación helicoidal. Se emplea de una manera muy habitual para poder salvar servicios longitudinales como pueden ser líneas de ferrocarril o carreteras, autopistas, en terrenos sueltos, es decir, tierras o terrenos sueltos, en donde no hay presencia de nivel freático. Consiste en una cabeza perforadora que detrás lleva un tornillo helicoidal, un tornillo de Arquímedes. Esta cabeza perforadora va arrancando estos terrenos sueltos o arenas, y el tornillo helicoidal va extrayendo simultáneamente esas tierras a la cabeza del túnel, al túnel de ataque, ¿no? Y progresivamente se va empujando mediante unos gatos de empuje una tubería que normalmente es una tubería de acero, helicosoldado, que hace de camisa vamos a decirle, de habitáculo para luego introducir los diferentes servicios o tuberías de servicio que realmente es el objetivo de cruce, ¿no? Pueden ser tuberías de agua, de saneamiento o varias. Y como digo, es bastante habitual y bastante ágil, ¿no? Se suelen emplear
como digo, para cruces no muy largos, de 30, 50 metros, muy habitual de mucho menos de esto, 15 metros, 20 metros, que consistirá en el cruce de una plataforma de ferrocarril o de una carretera. Primos hermanos de estos, al menos en el objetivo, pues tenemos la inca neumática de tubería o la inca o la utilización de microtubos, ¿no? En cuanto a la rehabilitación de conducciones existentes, es una tecnología que cada vez va a estar más en extensión y está tomando un mayor peso, como hemos visto, al menos en países europeos, en donde tenemos una longitud o un parque de tuberías de abastecimiento y saneamiento muy antiguas. Cada vez son más requeridas labores de reparación puntual o reparación longitudinal, es decir, más masiva, de tuberías que a lo mejor tienen 100 años o más de 100 años y que el coste de reponerlas a nueva es desproporcional, ya sea coste económico o coste social, porque tenemos que levantar, como luego un poco más adelante veremos, los impactos que puede tener sobre la movilidad, medio ambiente, residuos, son muy elevados y sale más a cuenta rehabilitar estas tuberías que ya han llegado al fin de su vida. Bueno, pues como digo, tecnologías habituales en la rehabilitación de conducciones, pues podemos tener, dentro de la reparación puntual y sellado, tenemos la limpieza de conducciones con camión sub. Podemos tener varias tecnologías, como puede ser la limpieza de camiones de alta presión, la utilización de hielo granulado o ice pigging para la limpieza de tuberías, que es mucho más efectivo, la utilización de inyección de aire comprimido en las redes a presión, redes de agua a presión, ya sea saneamiento o abastecimiento, para limpieza también de esas conducciones. Esto, como digo, puede funcionar muy bien, ¿no? Otro tipo de reparaciones puntuales pues, es la instalación de manguitos en tramos de tubería que han sido, bueno, seccionados, rotos, entrada de raíces, disminución de la sección tipo por arrastres y por erosión en el caso de colectores, ¿no? Instalación de juntas de sellado de sección visitable, instalación de manguitos mecánicos o quick lock, instalación de sombreretes, que es esta pieza que ustedes ven aquí, que tiene forma de sombrero de copa, ¿no? Que lo que nos permiten es reparar la junta existente entre la acometida domiciliaria y la tubería, pues ya sea de abastecimiento, en el caso de ser una acometida de abastecimiento, o el punto de descarga de saneamiento del predio al colector, ¿vale? Y otro tipo de tecnologías muy utilizadas es el robot fresador. En Europa, todas las empresas de mantenimiento de alcantarillado tienen de manera continua pues servicios de limpiado y fresado constante de las redes de alcantarillado, en donde se van produciendo deposiciones bueno, sobre todo de jabones, incluso de materiales como pueden ser concretos o material, arenas que se van cementando con el paso del tiempo y que es necesario fresar y triturar desde el interior del colector para garantizar una buena adecuación hidráulica de este colector. Y en cuanto a otras tecnologías, en cuanto a la rehabilitación de conducciones existentes, pero ya de manera no puntual, sino longitudinal, las más habituales son la revestimiento interior mediante manga curada o zip. Tenemos diferentes mangas curadas, como mangas curadas de fieltro mediante resinas de poliuretano, que se activan o se catalizan mediante rayos UVA, o resinas epoxi que se catalizan mediante calor, fundamentalmente, vapor, ¿vale? E incluso hoy en día ya se están utilizando otro tipo de resinas que se catalizan mediante la inyección, someterles a presencia de un carro de luz LED, ¿vale? Otro tipo de renovaciones interiores, como son la proyección de resinas o morteros, el spray lining, que es la proyección
una resina de poliurea que no genera goteo, se solidifica en centésimas de segundo y que no produce como un sellado de la superficie interior de la tubería y que incluso podemos calcular su espesor al milímetro para dotarle de capacidad resistente, ¿no? Existen también entubados de tubería mediante sistemas no ajustados, relining, Primus Line, ajustado, crossfit y tubería liquidal o espiral wound line, ¿no? Otros tipos de renovación interior sería la tubería, bueno, hemos dicho, la tubería curada in situ, esto es una rodada. Aquí tenemos imágenes de rehabilitación puntual. Por ejemplo, nos encontramos con fresado de colectores. Estas imágenes de aquí, aquí a la derecha, este sería el robot fresador, que tiene un cuerpo con diferentes ruedas que le permite incluso subir por las paredes del tubo, ¿vale? Y centrarse dentro de la tubería, y un cabezal, que es este que ven aquí, con diferentes brocas que le permite, bueno, cortar y le permite triturar lo que se vaya encontrando, junto con una cámara de televisión que le permite inspeccionar, y al operario que está dentro de este camión, ¿vale? Y en un gabinete que le permite visualizarla, por un lado, visualizar diferentes pantallas de televisión y un panel de control, le permite operar este motor fresador, ¿no? Por otro lado, tenemos aquí los sombrereces que he comentado y los operarios preparando una cometida con la preparación de un sombrero. ¿De acuerdo? Más imágenes de reparación puntual. En este caso sería una junta de un fieltro un fieltro junto con fibra de vidrio que se trata con resinas epoxi. Estas son las imágenes que se ven aquí. Un operario está extendiendo la resina epoxi con un rodillo, ¿vale? Y que se coloca dentro de la tubería que está rota mediante un balón hinchable que permite ajustar el fieltro y la fibra de vidrio perfectamente en la zona de actuación, y que lo mantiene hinchado y fijado a las paredes durante el tiempo en el que bueno, la resina pega perfectamente y tira a las paredes, ¿no? Aquí tenemos enmangados, ¿no? Los enmangados habituales, pues como he dicho antes, tenemos resinas epoxi, resinas de poliéster, pues sistemas de curado diferentes con ultravioleta, vapor, agua, ¿no? El sistema de colocación es en todos los casos similar, ¿vale? Lo que cambia es el sistema de curado, ¿no? Hay el curado por ultravioleta o el curado LED, que es novedoso, lo que nos permite es trabajar con unas resinas que solo solidifican y de una manera instantánea en el momento en el que las sometemos interiormente a ese tren de lámparas de rayos UVA o rayos LED, lo que nos permite unas tiradas mucho mayores, ¿vale? Con una mayor seguridad a la hora de colocarlo, frente a otro tipo de resinas como es la epoxi, en donde la resina epoxi, una vez que hemos mezclado los dos componentes, ya empieza a fraguar simplemente con el color, ¿vale? Esto en algunos casos nos limita, sobre todo en lugares cálidos o en épocas del año muy cálido, a limitar las tiradas para garantizar que no se nos solidifica antes de pegar. Aquí tenemos diferentes ejemplos de mangados, ¿no? Esta es la manga que al final es un fieltro derivado del petróleo, que se tiene que impregnar, ya sea in situ o últimamente ya hay fabricantes de manga que la traen impregnada de fábrica, lo cual es mucho mejor desde el punto de vista de control de calidad y de ejecución de la obra, y envasada en unas bolsas precintadas que nos permiten una trazabilidad y un mantenimiento de las condiciones óptimas de aplicado mucho mayores que las que se aplican, como digo, en obra, ¿no? Este sería otro ejemplo, ¿no?
el enmarcado curado violeta. ¿Vale? Otro entubado. Este caso del entubado es un relining. El relining se hace con una tubería que llamamos closed pit, ¿no? El closed pit consiste en una tubería que viene de fábrica doblada de esta manera, en forma de V, ¿no? O de V baja, que por inyección luego de presión y calor adopta esta forma, se adapta a la forma interior de la tubería existente, ¿no? Esto está muy indicado sobre todo a servicios en donde la tubería existente nos permite utilizarlo de encofrado perdido, ¿no? Aquí tenemos otros casos, ¿no? De sustitución de conectores mediante entubado mediante espirales WSPR, ¿no? ¿Vale? Este de aquí es un bursting, es una tecnología para sustitución de tuberías muy utilizado. El bursting consiste en introducir por dentro de una tubería existente otra tubería de diámetro igual o inferior. Se utiliza un cabezal de rotura, que es este que ven aquí, un cabezal de rotura que lo que hace es romper la tubería existente, la destruye, le hace sitio a la tubería que vamos a instalar y mediante un tren de tiro que puede llegar a tirar hasta 500 toneladas, ¿vale? Va, por un lado, empujando, traccionando y trayendo desde el pozo de ataque al pozo de salida este cabezal que va rompiendo y a su vez va trayendo la tubería nueva, como ven aquí. Es una tecnología bastante utilizada en el segmento del saneamiento, es muy utilizada. ¿Vale? La tubería que estamos introduciendo en este caso es una tubería de polietileno que va soldado, en este caso. En cuanto a trabajos auxiliares, pues es bastante habitual todo este tipo de servicios o de obras requieren de unos trabajos previos auxiliares imprescindibles para poder replantear adecuadamente la obra y la tecnología y asegurar que la obra y la tecnología que hemos propuesto se puede ejecutar, ¿vale? Es fundamental la introducción de cámara de televisión para identificar trazados, confirmar el estado de limpieza, la posible existencia de obstáculos, para luego meter el robot fresador y dejar la tubería perfectamente limpia y sin obstáculos, ¿no? Es muy habitual, ¿no? En otros casos es necesario incluso la detección de la tubería y del servicio porque no sabemos dónde está. Y es necesario la utilización de georradares, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a pasar a otro capítulo, y que es el capítulo final de mi presentación. Ya hemos visto, por un lado, el estado del arte y qué es lo que pretende la Asociación Ibérica de Tuberías sin Zanja y cuándo nació, cuál es la foto del sector en España, ¿vale? Y Portugal. Ya hemos visto un poco de una manera muy rápida, muy genérica, cuáles son las tecnologías existentes, son muy amplias, muy variadas y continuamente van apareciendo nuevas tecnologías, materiales y medios para ir resolviendo aspectos que ahora mismo no están resueltos mediante la tecnología sin zanja y que son exclusivamente se pueden ejecutar con zanja, o incluso materiales y tecnologías novedosas que solucionan inconvenientes que hacen que la tecnología sin zanja pues, sea en algunos casos riesgosa ejecutar o peligrosa para los trabajadores, ¿vale? De cara a ir reduciendo esos riesgos, ¿no? Ahora quiero entrar en este tercer bloque que va dirigido a hablar de la digitalización, la necesidad de digitalización en el sector del agua
de la operación y mantenimiento de redes de agua y cómo esto casa en las tecnologías sin zanja. Desde nuestro punto de vista, es necesario llegar a una estrategia que asegure el nivel de servicio de los servicios de agua y alcantarillado en nuestras ciudades. Es fundamental. El escenario que nos encontramos en España, en Europa y en una gran parte de los países latinoamericanos y americanos es que las redes son muy viejas. Las redes se instalaron en la mayor parte de los casos entre los años 60 y 80 o incluso antes y están llegando al final de su vida útil. ¿Esto qué provoca? Bueno, esto provoca que si no le hacemos un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado, invertimos de una manera eficiente en el CAPEX y el OPEX, pues vamos a empezar a tener una caída de los niveles de los indicadores del nivel de servicio, vamos a empezar a tener eventos de salud pública entendidos desde elementos básicos como sabores, olores en el agua, turbidez, a problemas importantes que pueden afectar a la salud pública como aparición de enfermedades infecciosas en algunas barriadas, ¿no? Podemos tener también una distorsión en cuanto a los presupuestos y a los costes económicos habituales por incremento de roturas en la red, por incremento de operaciones de mantenimiento correctivo que antes no teníamos. Podemos tener incluso problemas de no poder cometer de escasez de agua, o sea, en el sentido de que nuestros servicios de producción de agua potable, produciendo lo mismo que hace unos años, no somos capaces de satisfacer la demanda porque nos ha aumentado las pérdidas de agua, ¿no? Y esto todo nos aumenta, bueno, más que los movimientos, nos pueden provocar movimientos sociales, pero lo que seguro que nos van a provocar es un incremento sustancial de las quejas de los usuarios. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que el dinero que tenemos para hacer un mantenimiento preventivo o incluso una renovación de las redes es finito y tenemos que invertir eficientemente. ¿Y esto qué requiere? Una estrategia a corto, medio y largo plazo que nos garantice el nivel de servicio futuro. Aquí tenemos ejemplos de potenciales consecuencias que acabo de citar, ¿no? Pues una rotura de una tubería en una cometida en una casa, ¿no? Por un mal mantenimiento de una red, ¿no? Cada vez son más habituales este tipo de roturas frágiles. Pero también tenemos problemas, como digo, de calidad de agua. Calidad de agua que hasta ahora eran difíciles de prever. Hubo un caso reciente, en la década pasada, pero no hace muchos años, en Estados Unidos, en el estado de Michigan, en el condado de Flint, los técnicos decidieron, una vez que hicieron un plan director, de abastecimiento, un plan director de abastecimiento, un plan maestro, que para poder casar la demanda de agua había que utilizar una fuente de agua que no era la habitual, de una calidad de agua que era perfectamente aceptable, y empezaron a traer agua de otro punto, de otro lugar. Bueno, este agua no se tuvo en cuenta el posible impacto sanitario que tenía y empezó a corroer por su química de agua, por su calidad de agua, empezó a corroer la cobertura que tenía el agua, la cobertura que tenían las tuberías de plomo, que eran muy antiguas. Esta cobertura la destruyó, empezando a correr el agua por el plomo. El plomo migró al agua y el agua migró a las personas que la bebían, ¿no? El problema sanitario que hubo fue enorme, simplemente por no haber introducido criterios de envejecimiento de tuberías, de calidad de las aguas, de química del agua dentro de ese escenario, de ese plan maestro, que tradicionalmente se estaban teniendo criterios fundamentalmente de ingeniería civil. ¿Vale? ¿Cuál es la situación en España en este escenario? Bueno, la situación en España en este escenario
que puede ser similar a la de países latinoamericanos, como Colombia o México. Bueno, es que en España se ha invertido un 56% menos en cuanto a renovación de redes frente a países como Francia, Italia, Alemania o Reino Unido. ¿Esto qué provoca? Bueno, pues, provoca que tenemos redes cada vez más envejecidas, que cada vez tenemos más roturas, que las redes cada vez están más antiguas, que cada vez tenemos más eventos críticos. Tendríamos que estar hablando de un 2% de renovación anual cuando estamos en 0,6 de media, teniendo ciudades que están muy por encima del 2 y otras ciudades que no están invirtiendo nada. Esto que provoca, a su vez, pues que los indicadores de pérdidas en la red están aumentando. En el caso de España estamos en torno al 22%. 22% del agua que se inyecta en la red de abastecimiento se pierde, ¿vale? Frente a países como Italia, que están en el 35%, y países como Gran Bretaña, Francia, que están próximos a España, pero mejor, o Alemania, que está en el 7%. ¿De acuerdo? Volvemos a decir lo mismo. Los recursos financieros que hay, que disponen los propios servicios de abastecimiento son finitos, vía canon o vía pago de facturas de abastecimiento y saneamiento, son finitos. Se requiere optar a fondos estructurales que vienen fuera del sector del agua y no es fácil acceder a ellos, como ustedes saben, y tenemos que jugar con los recursos finitos que tenemos. Para eso hace falta establecer una estrategia con visión holística que nos permita democratizar las inversiones y garantizar la reducción de estos indicadores o la mejora de estos indicadores de servicio y los indicadores de calidad de las aguas. Otro ejemplo, que esto viene también de la Comunidad Europea, ¿no? del Gobierno de Europa, ¿no? En donde nos encontramos que en el caso de España, ¿no? Que es uno de los países que invierten menos en comparación con Alemania o Francia, al invertir menos en renovación, los costes de operación aumentan considerablemente. Tenemos costes de operación respecto a nuestros vecinos superiores. ¿Por qué? Porque al renovar menos tenemos que hacer reparaciones puntuales y correctivas más numerosas que nuestros vecinos, ¿no? Que no se amortizan, sino que no van al CAPEX, sino que van al OPEX, ¿no? Cuando deberíamos estar invirtiendo parte de ese OPEX en inversiones en CAPEX. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Y esto cómo lo podemos conseguir, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer un plan estratégico, holístico que me permita la democratización de las inversiones, que me permita utilizar esos dineros finitos de una manera muy inteligente? Bueno, pues la única manera es empezar a introducir digitalización en el servicio de operación y mantenimiento. De la manera que hemos estado operando a día de hoy, no podemos hacer un salto cualitativo. Tenemos que utilizar toda la información de la que disponemos, los catastros de activos, los catastros de usuarios, los diagnósticos de la red mediante cámara de televisión o información que tenemos con el monitoreo continuo de las redes. Todo esto lo tenemos que introducir en herramientas digitales que me permitan, mediante mapas temáticos, un dashboard de hipervisión, me permitan tomar decisiones de una manera ágil. Al operador le permitan de una manera ágil tomar decisiones que le permitan, mediante modelos simples, decidir el euro que se invierte, dónde se puede invertir mejor, por evolución de esos indicadores que he comentado, análisis multicriterio, ¿no? Y en esto es en donde, por ejemplo, Suez, mi empresa, está trabajando. Este ejemplo que les voy a poner, ¿no? Pues bueno, pues me permite mediante esta información que le he citado, o sea, necesitamos este círculo virtuoso, el catastro de activos y de usuarios, los diagnósticos de las redes, la definición de unos indicadores y KPIs de servicio adaptados a esta instalación, la definición de mapas temáticos, que lo permite la propia herramienta, señor fiscal, la definición de diferentes modelos de plan de renovación de redes que me permite, como digo, compararlos entre sí mediante un análisis múltiple.
y a ese inversor le permite decidir a dónde va a ir ese dinero, ¿no? Tenemos que abandonar las herramientas de planificación habitual que teníamos a día de hoy. No abandonar. Tenemos que seguir utilizándolas, pero no son suficientes. Los planes maestros no son suficientes para poder garantizar la continuidad de servicio. Tenemos que utilizar adicionalmente otras herramientas, como es esta, que me permitan emplear o comparar cómo va a ir evolucionando estos indicadores de servicio en base a otros criterios que no son puramente los ingenieriles, sino que pueden ser de criticidad del servicio. No es lo mismo una tubería o una tubería que da servicio a un hospital o a un centro comercial o a una industria que una tubería que da servicio a una barriada. La criticidad y el riesgo que podemos asumir en el caso de que nos rompa una tubería a un hospital es mucho mayor. Por tanto, tenemos que ir dándole pesos a cada tubería, a cada tramo, a su vez el envejecimiento teórico que puede tener para identificar cuál es el riesgo que asumimos, el riesgo que tenemos oculto y el dinero que yo tengo que invertir para bajar ese riesgo, ¿no? Bueno, básicamente ya me quedan 5 minutos, así que voy a la última herramienta, ¿no? Bueno, terminando. Esta metodología de análisis de envejecimiento y de inversión en redes de abastecimiento y saneamiento utiliza fundamentalmente criterios estructurales, envejecimiento y fugas, tasa de fugas, número de fugas y tasa de fugas por kilómetro y el envejecimiento de la red, conociendo pues, ese catastro de activo, qué tipo de tubería es, cuándo fue convocada, en qué tipo de zanja. Hay una base de datos de cómo van envejeciendo ese tipo de tuberías y nos permite, mediante una subrutina, me permite lanzar en qué estado están estas tuberías y qué envejecimiento. Tenemos un modo de optimización que me hace un análisis económico de diferentes escenarios de planes de renovación y luego factores de influencia que no están en los criterios, en los planes maestros, como pueden ser clientes sensibles, existencia de presiones elevadas, tuberías críticas, acometidas críticas, grandes consumidores, etc., ¿no? Hay otra herramienta digital muy relacionada con lo que es la tubería sin zanja y es una herramienta que hemos diseñado que me permite, una herramienta web a la cual pueden acceder cualquier usuario, interno o externo, que me permite comparar qué tecnología para la renovación, rehabilitación o instalación de una nueva tubería es más adecuada, una tubería sin zanja o una tubería sin zanja. Para ello, bueno, me voy a conectar vía web, a ver si puedo, al servidor para en directo poderles enseñar un ejemplo de cuál es la comparativa. Permítame unos instantes. Aún estamos viendo la presentación, señor Juan, pero si le resulta útil, también puede dejarnos en la opción del chat el link del enlace, el enlace al que quiera acceder. Sí, pero si no lo hago yo, no, es que les tengo que guiar, ¿eh? Les tengo que guiar. Ah, entiendo. Estoy buscándola.
Ya estoy entrando. Vamos. Bueno, ahora me ve mi pantalla, ¿no? Imagínense, yo quiero crear un nuevo presupuesto, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuáles son los datos de ubicación? Pues decimos que es colector DN 800 Bogotá. Bueno, y nos pediría la provincia, desgraciadamente aquí está parametrizado para España, pues bueno, pongo que es Almería, municipio Alcolea. Nos va a pedir una serie de datos para que el sistema empiece a seleccionar. Decimos que es un saneamiento, que la actuación es una rehabilitación interior. El problema que tenemos en este caso, después de haber pasado la cámara de televisión o el cliente habernos dado alguna información, o el propio cliente puede utilizar esta herramienta, pues dice que tenemos, pueden ser incidencias puntuales, pueden ser roturas de desgaste o abrasión de manera longitudinal, pueden ser roturas y grietas, así como problemas estructurales a lo largo del tramo. Vamos a decir que presenta roturas en toda la longitud y que el diámetro es de más de 300. Bien, el sistema ya de manera parametrizada te propone que la tecnología más óptima es la manga uva. Es una manga de fieltro curada mediante rayos uva. Permite descargarte la ficha técnica de las características, ¿vale? Por ejemplo. Luego te pide más datos para hacer cálculo. Te dice, ¿hay nivel freático? Pues decimos que no. En este caso sí tenemos tráfico porque va por debajo de una calle, ¿vale? El material de la tubería existente es un PVC corrugado, ¿vale? La tubería existente que hay que renovar. El terreno decimos que son suelos medios, ¿vale? El pavimento es asfalto. La profundidad que tenemos pues está bastante profundo, es un colector hasta 4 metros de profundidad. ¿Tiene acometidas? Pues sí, decimos que tiene 3 acometidas domiciliarias. Pozos de registro tiene 2, el de entrada y el de salida. Y servicios afectados decimos que tiene 1. Podemos tener una tubería de gas. La longitud entre pozos, estamos hablando que son 70 metros, longitud bueno, normal para los pozos, y que el diámetro hemos dicho que es de 800. Añadimos el tramo, podemos añadir más tramos si queremos. ¿Vale? Y arriba decimos crear. Y aquí nos compara las dos tecnologías. La tecnología sin zanja con la manga uva. Por un lado, nos compara coste, nos dice que la tubería con zanja es un 60% más cara que la tubería sin zanja en este caso. ¿Vale? Es aproximado, estos datos son aproximados, pero ya son bastante elocuentes, ¿no? Cuando estamos en diferencias de 60%, lo que está claro es que no sé si va a ser un 60 o un 50 o un 40, pero que va a ser más barato sin zanja, seguro. En cuanto al plazo de ejecución de la obra, sin zanja va a ser 2 días menos. Esto va a suponer menos ocupación, menos afección a la vía pública, menos ruido, menos de todo, ¿no? Emisiones de CO2 prácticamente es despreciable en el caso de sin zanja, un 92%. ¿No? Los escombros o residuos generados son cero en el caso de tuberías sin zanja. Y en el caso de ruidos estamos en unas condiciones similares, ¿no? Esto, de una manera ágil, a una persona que no esté especialista en el tema, le permite hacer una comparativa de una manera rápida. Entonces, otra de las herramientas que permite una digitalización, una comparación rápida y una toma de decisión rápida. Y yo no tengo mucho más que decir. Ya me he pasado el tiempo 3 minutos, así que prefiero no seguir hablando del tema